En el ámbito empresarial, puramente privado, ¿cómo evalúa usted la situación? Es también más que comprensible que a nivel general las empresas están teniendo muchísimas pérdidas. ¿Cuál debería ser la estrategia de las empresas en este momento? Lo más equilibrado también posible, porque si las empresas no tienen ingresos, ¿cómo van a poder eh, cumplir con sus gastos fijos y variables? Sí. Ahí es una cuestión de ver escenarios, ¿no? Creo que van a haber un número de empresas en Guatemala y en la región que probablemente ya no puedan abrir sus puertas otra vez. Creo que sí vamos a ver muchas quiebras. Viene una transformación de nuestras economías muy grande. El, el, el efecto, el daño que se está causando a la economía por la pandemia de circunstancias que son muy complejas es absolutamente devastador. Yo sigo viendo que con lo que está pasando en el mundo, la forma en que al final tenemos que ir reabriendo las economías van a provocar aumento en los contagios y por lo tanto en las muertes. O sea, esta es la realidad de las pandemias. Hasta que venga la vacuna, que siempre llegan al final, vamos a tener estos sube y bajas de contagios. Y si los gobiernos quieren otra vez regresar a las cuarentenas y a los encierros, pues sí, bajan la velocidad de contagio, pero aumentan la crisis exponencial en la parte social, económica y pérdida de trabajos. Todo el sector privado, las empresas de los países pequeñas, medianas, grandes e inclusive la economía informal están en una encrucijada muy, muy difícil. Y al final lo que va a empezar a suceder de hecho es que van a ir intentando todos regresar a la mayor actividad económica que puedan, a vender sus cosas, a vender lo que producen, a su comercio, a su industria, porque no queda alternativa. Entonces, claro, aquí es un tema de sobrevivencia. No tenemos estados como pasa en Estados Unidos o en Europa, que digamos su desarrollo y su riqueza les permiten todo ese espacio fiscal que pueden dar subsidios y apoyos a las empresas para que no despidan gente, para que no vayan a la quiebra. Pero eso es imposible e impensable en países como los nuestros de América Latina. Entonces, es una situación muy compleja y por eso el sector privado que quede durante y después de la pandemia, vamos a tener que ser muy creativos en promover y proponer políticas públicas que tengan que ver con aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que vengan después de la pandemia. Y pongo un ejemplo. ¿Sí? La situación geopolítica con China, Estados Unidos y Europa, que probablemente provoque un distanciamiento muy importante en esos países del primer mundo. Ahí se abre una oportunidad para América Latina, donde podemos ocupar muchos de los espacios que ha venido ocupando China para surtir y suplir a Estados Unidos o a Europa con una serie de bienes y servicios que muy bien los podría hacer América Latina. Y así como eso, tienen que haber muchas oportunidades. ¿Qué políticas fiscales vamos a tener a partir de esta crisis? ¿Qué incentivos para atraer la inversión? Vamos a volver a hablar en serio de la integración económica de Centroamérica. Si antes de la pandemia Centroamérica no tenía mayores posibilidades de salir adelante por el escaso crecimiento que tenemos, nuestras economías de escala no dan. Después de la pandemia es todavía más urgente volver a poner sobre las mesas del debate público regional la necesidad imperante de ir a la integración económica de Centroamérica y convertirnos en una sola región económicamente unificada. Ok, y en el ámbito interno, porque fíjese que hay una situación también difícil que muy pocos han tocado hasta el momento, pero que se va a tener que tocar, y ya usted lo mencionaba, y es el tema fiscal. Fíjese que solamente en marzo, que son las últimas estadísticas que ha divulgado la SAT, hubo una caída de la recaudación de casi el 30%. Por las mismas o más va a ir en abril, y así sucesivamente. ¿Cree usted que sea prudente ir pensando en una reforma tributaria en lo que queda del año? Bueno, fuera para bajar impuestos probablemente tendría sentido. El conflicto en el que nos vamos a encontrar es que vamos a tener sectores económicos, empresariales, comerciales, en una situación muy precaria después de esta crisis, porque la pérdida de valor
las pérdidas financieras que están teniendo las empresas del mundo son absolutamente brutales. Y por otro lado, vamos a tener a los gobiernos también con recursos reducidos, ¿no? Sí. Y con necesidad de conseguir ingresos de alguna manera. Y la reacción, digamos, instintiva o lógica que uno podría pensar de parte de los gobiernos es, dicen, hay que subir impuestos, pero tienen que preguntarse a los gobiernos a qué economía le van a ir a cobrar impuestos. Y Exactamente. al final, no importa que pongan tasas, que suban tasas de impuestos o que pongan nuevos impuestos, no los van a lograr recolectar, punto. Esa es la realidad, la historia lo confirma y en una situación como esta mucho más. Entonces, realmente hay que encontrar otra vez un sano equilibrio entre que entiendan los gobiernos que solamente a través de un crecimiento económico sostenido que va a venir a base de atraer inversiones, de promover inversiones, de crear las condiciones para que las empresas vayan rescatando la actividad económica y que sea eso lo que genera más ingresos fiscales a los gobiernos, pues entonces vamos a enfrentar esa ecuación con una lógica inteligente y racional. Si lo quieren hacer de otra forma, creo que vamos a ir profundizando la crisis. Ok, pero ahora, ¿cómo atraer inversiones cuando vemos el gran problema de la conflictividad, de la falta de certeza jurídica, de la falta de infraestructura y ahora más todavía con menos recursos para invertir en esa infraestructura? ¿Qué Sin duda hacer? alguna, el desafío, digamos, se hizo más complejo y por eso con más razón tenemos que buscar mejores gobernantes que sean capaces con el apoyo de la sociedad, especialmente de las élites, la élite académica, la sociedad civil, la élite económica, de articular y implementar políticas públicas que sean capaces de ir aliviando todos esos rezagos y ese saldo acumulado negativo que yo mencionaba. Y que por supuesto debemos reconocer que hemos tomado tan malas decisiones en el pasado que eso nos obliga aún más hoy en día a hacer las correcciones que se deben hacer para ir, en la medida que el tiempo lo permita, dando nuestro máximo esfuerzo, pues, aliviando los graves problemas sociales que ya teníamos antes y que ahora se van a profundizar más. Uno, atrayendo inversión, y eso quiere decir creando las condiciones para que la inversión venga, certeza jurídica, seguridad ciudadana, política fiscal, y sobre todo, insisto, en plantearnos la integración económica de Centroamérica. Para el mundo va a ser mucho más atractivo ver a una Centroamérica unificada con casi 50 millones de seres humanos en medio millón, o sea, 500,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Que en la que realmente podamos enfrentar mucho mejor el desafío que nos viene de necesidad de crecimiento económico. Si no, podemos convertirnos en una región que pierda no 10 años, como probablemente sea el impacto de esta pandemia, sino 20 o 30 años, y que nos volvamos irrelevantes, porque van a aparecer muchas oportunidades después de la crisis, pero hay que estar preparados para recibirlas. Exactamente, porque no es lo mismo vendernos como país, como siempre se ha hecho, que como región que tiene una serie de puertos, aeropuertos y infraestructura en común para poder comerciar con el extranjero. Y por otro lado, y ya casi para terminar, ¿qué le sugiere, aparte de lo que ya hemos conversado? 3 sugerencias de muy corto plazo para el gobierno, para hacerle frente a esto y salir de la crisis lo antes posible. La medida del éxito, la verdadera medida del éxito del gobierno de Guatemala y de cualquier gobierno para salir de esta crisis tan brutal, tan trágica que le está tocando a toda la especie humana, tiene que tener la métrica correcta. Si los gobiernos o el gobierno de Guatemala pretende que la métrica de su éxito en la gestión de la crisis es el número de contagios, va a fracasar miserablemente. Esto es una pandemia. La especie humana, todos vamos a ir en los próximos 18 meses a un 60 o 70% de contagio. Todos vamos a terminar contagiados. Esa es la característica de las pandemias, nos guste o no, querramos o no querramos. Entonces, el gobierno tiene que entender que la forma más exitosa, efectiva de enfrentar una pandemia es
al lado de los ciudadanos, con los ciudadanos, respetando derechos y libertades, haciendo política pública de protección para que los que tenemos y podemos salir a trabajar lo hagamos tomando todas las medidas de protección, que seamos extremadamente cuidadosos con nuestros ciudadanos vulnerables para cuidarlos, protegerlos, proteger sus vidas, y que al final logremos mantener el máximo equilibrio posible entre cuidar la salud y preservar el sustento de las familias. Los gobiernos tienen que tener dosis muy grandes de humildad en reconocer que no son todopoderosos, menos los gobiernos como la mayoría de América Latina. Incluso los países desarrollados de primer mundo están teniendo unas crisis impresionantes para encontrar estos equilibrios y rescatar sus economías, no digamos estados como los nuestros. Entonces, la métrica correcta debe ser el número de muertos, porque es un número que evidentemente hay que tener cuidado con él. Claro. Debemos salvar todas las vidas que sea posible, pero la otra métrica es cómo se vaya dando eso que llamamos la inmunidad comunitaria, que es la que viene después del contagio. Y que ese contagio al final lo tengan la gente joven, la gente que podemos estar dando la cara en primera línea y que inevitablemente nos vamos a contagiar, porque este riesgo es menor que el riesgo de encerrarnos el tiempo que dura la pandemia, que eso lo que puede representar son muchas más muertes por hambre, como lo confirman las pandemias en la historia, y no por fiebre como se pretendía. Así que es muy difícil, también es muy difícil dar consejos, pero aquí hay realidades que tenemos que aceptar con mucha humildad, porque eso es lo que a las generaciones que hoy estamos vivas nos está tocando vivir.